Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Soymi Daniela Lechuga Ramírez. Tengo 22 años. Actualmente curso el cuarto semestre en la licenciatura de Derecho en nuestra universidad, por supuesto. Para contarle un poquito por qué yo decido estudiar esta carrera, pues bueno, creo que es a través de experiencias personales donde veo injusticia, malos tratos por funcionarios, por policías, ¿no? Y pues también muchas veces influyó pues la ignorancia, ¿no? El no conocer los procedimientos, ni con qué gente dirigirse, ni nada, ¿no? Entonces es cuando me doy cuenta que pues es importante conocer cómo se constituye nuestra ley, cómo podemos hacer valer nuestros derechos y pues también muchas veces los derechos de nuestros allegados, así como también ayudar a gente ajena a nosotros en la medida que nuestras posibilidades nos lo permitan y también las personas, ¿no? Porque las personas pues muchas veces aunque uno quiera ayudarlas no se deja. Pero bueno, adentrándonos en lo que es nuestro tema del día de hoy, lo primero que a mí me gustaría abordar es la definición de lo que son las relaciones colectivas del trabajo. Y bueno, no son más que los principios y normas y también instituciones que reglamentan la formación de asociaciones profesionales de trabajadores y patronos. Esta reglamenta sus relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos que se puedan suscitar dentro de una empresa. Como antecedentes históricos encontramos en la historia que se dieron movimientos sociales muy importantes. Estos surgen o suceden dentro del contexto del siglo XIX. Este mismo siglo se divide en tres etapas para Mario de la Cueva. La primera de ellas es la edad heroica o era de la prohibición. Esta da inicio a principios del siglo XIX, donde la concepción individualista de la vida social era la encargada de reprimir los derechos colectivos de los trabajadores y eran gravemente sancionadas las coaliciones. Una de las leyes más severas en cuanto al derecho colectivo era la ley Le Chapelier, promulgada en Francia en el año de 1791, así como el Código Civil y Penal del año de 1810, que tenían el mismo propósito, romper con el principio de igualdad de los hombres ante la ley, sancionando la coalición y la huelga. Dentro de esta época podemos encontrar tres acontecimientos muy importantes que marcan una nueva ruta para la humanidad. El primero de ellos es la promulgación de la ley inglesa de Francis Place en 1824, que suprime el carácter delictivo de las asociaciones sindicales y la huelga. El segundo de estos acontecimientos importantes, y no me podía faltar, es el Manifiesto Comunista de Karl Marx en 1848, donde nos habla sobre la lucha de las clases sociales y de la explotación del hombre por el hombre. Y tercer y último acontecimiento es la famosa Revolución Francesa, igual en 1848, donde aquí se define la nueva historia del ser humano y sobre todo para nuestro tema del día de hoy, para los derechos colectivos del hombre. Mientras esto sucede en Europa, en México esto no pasaba. Es porque México entra de lleno a la siguiente era, que es la era de la tolerancia. Esta era en Europa inicia, como ya lo mencioné, con la ley inglesa de Francis Place y al mismo tiempo surge la ley de Bismarck en 1869, que suprimen el carácter delictivo de las instituciones del derecho colectivo del trabajo. Estas leyes, con otras muchas, forjaron la era de la tolerancia. En Europa, la coalición y la sindicalización y la huelga quedaron toleradas, mas no constituían ningún derecho de los trabajadores en aquel entonces. En el caso de México entra de lleno a la era de la tolerancia en el siglo XIX. Para este momento México ya cuenta con 4 constituciones, 2 federalistas y 2 centralistas.
La única y última que aquí nos importa es la de 1857, porque aquí sí se contemplaban los derechos de los trabajadores. Se contemplaban tres preceptos. Entre ellos se consagraba la libertad del trabajo y del derecho de la apropiación de sus productos. También decía que nadie se le podía coartar el derecho o prohibir el derecho de asociarse y reunirse pacíficamente. Sin embargo, esto, como ya lo dije, simplemente era tolerado, mas no aceptado. A nivel constitucional en Europa no había ninguna ley para el derecho colectivo ni los trabajadores. En México llegamos a la etapa del reconocimiento de las instituciones, o mejor conocida como la era de la reglamentación, e inicia con huelgas, con movimientos de huelgas que prerevolucionarias acontecidas en las textileras del Río Blanco y de Cananea. Estas sentaron sólidos cimientos para los derechos laborales de la colectividad, causando un impacto en las clases obreras que terminaron asociándose en forma de sindicatos y confederaciones, concebidos con el firme propósito, obviamente, de defender los derechos y las prestaciones que en común merecen todos los trabajadores. En cuanto a la colisión, como definición, podemos encontrar en la fracción 16 del artículo 123 constitucional, apartado A, que reconoce el derecho de los trabajadores para reunirse en defensa de sus intereses formando sindicatos. La coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patronos que tiene el fin la defensa de sus intereses en común, de todos los trabajadores, obviamente. Ya una vez satisfecha o alcanzada la meta que se busca, esta coalición desaparece, es decir, es temporal. A diferencia de la asociación sindical, que ésta sí permanece para intereses del presente y el futuro. Ahora bien, como definición del sindicato, este término fue encontrado en la ley francesa por primera vez en 1884, donde se empleó la palabra sindicato, pero el sindicato es en sí la asociación de trabajadores cuyo objetivo es la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales de los asociados, teniendo como derecho a redactar sus estatutos, reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, así como formular su programa de acción. Esto previsto en el artículo 359. Bueno, ahora tenemos lo que es el registro del sindicato. La finalidad del registro del sindicato es otorgarle a estos la capacidad del ejercicio de sus derechos, como lo son ser defendidos en sus intereses laborales, económicos como sociales y morales también. 2. Ser defendidos contra despidos injustificados y arbitrariedades e injusticias de cualquier autoridad dentro del ámbito laboral. Y 3. Votar y ser votado para todos los cargos de dirección sindical. Así como existe el registro del sindicato, también existe lo que es la negación y la cancelación del registro. La negación del registro se podrá negar únicamente si el sindicato no propone la finalidad prevista en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, también si no constituyó el número de miembros fijados en el artículo 364 y si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. En caso de la cancelación del registro, el sindicato podrá cancelarse únicamente en caso de la disolución por dejar de tener los requisitos legales. Tenemos también lo que son los estatutos sindicales. En cuanto a estos, es el conjunto de normas que rigen internamente una institución o asociación y que se refieren a su asociación como las funciones de los integrantes, de sus miembros, sus obligaciones y los derechos que contiene el sindicato.
Los estatutos tienen un papel fundamental en la vida interna e institucional de estas organizaciones. Los sindicatos, para tener el reconocimiento formal de las autoridades laborales y administrativas, pues obviamente deben de cubrir ciertos requisitos que les permiten obtener la capacidad y personalidad jurídica necesaria a fin de desempeñar su rol de representatividad y defensa de sus agremiados. Estos estatutos son aprobados por las asambleas y rigen la vida de los sindicatos, como ya lo había dicho. Estas asambleas pueden ser asambleas extraordinarias, pero bueno, eso lo veremos más adelante. La expulsión de los estatutos. Bueno, estos solo podrán decretarse en los estatutos, deberán ser comprobados y aplicables a los estatutos. La forma de convocar las asambleas de estatutos es por medio de fórum requerido. Los trabajadores deben de ser representados por al menos el 31% y se convocará mínimo a 10 días. Las asambleas ordinarias deben señalar la fecha de celebración, el estatuto, ya sea de 3 a 6 meses y requiere fórum, requiriendo el 51% de sus trabajadores como representación. La norma de estatuto es el procedimiento para la elección del directivo sindical mediante el voto directo, secreto y libre. Los estatutos observan las normas y convocatoria de elección del directivo sindical mediante el voto. Y bueno, ya para finalizar, cada 3 meses realizan un informe a la autoridad para la baja de sus miembros. La disolución del sindicato. Y referente a esto existen 3 tipos. El primero de ellos es el natural, es decir, cuando deja de existir el número de 20 trabajadores en el servicio activo. La segunda es la voluntaria. Esta está prevista en el artículo 379 y puede ser por 2 causas: por el voto de las 2/3 partes o el transcurrir del término fijado. Y el tercer tipo, que es la forzosa, se da si el sindicato no cumple con algún requisito legal y su actividad afecta a alguna persona. Bueno, profesor, pues para terminar con esta exposición oral me gustaría expresar que es un placer tomar con usted esta materia, ya que el semestre pasado tuvimos algunas complicaciones, algunos compañeros, con nuestro profesor de relaciones colectivas. Bueno, espero que mi aportación haya sido de su agrado y lo más completa posible. Que pase buena tarde. Hasta luego.